Dale nomás. Adelante. Bueno, buen día a todos, buenas tardes a algunos quizás. Bienvenidos a todos a nuestro segundo webinar de Grow Talks. Como ya saben, en conjunto con Incubasoft de México, hemos organizado estas charlas para aportarles valor en los negocios y ayudarnos entre todos a crecer y ofrecer valor agregado. Un placer para nosotros tenerlos hoy en vivo. Y de igual manera este webinar va a estar grabado y van a poder acceder más adelante. Mi nombre es Andrés, soy el director de Drew Marketing, una empresa de estrategias de crecimiento en Argentina. En este webinar nos acompañan Manuel, director de Incubasoft. Hola Manuel, ¿Qué ahí. tal, Andrés? ¿Qué tal, Gastón? Muy bien, muy bien. Quien estará respondiendo y moderando el chat por el caso que tengan alguna pregunta o algo puntual. Y con nosotros también el doctor Gastón Salort. Hola Gastón. Buenas, ¿cómo están? Todo en orden. Antes de iniciar, me gustaría un poco leerles el background de Gastón. Gastón es máster en Derecho Digital y Sociedad de la Información por la Universidad de Barcelona, abogado recibido en la Universidad Católica de Córdoba, una de las instituciones con más prestigio en Argentina, centrándose en compliance, la seguridad de la información, TI en gobiernos, el comercio electrónico, la protección de datos y la privacidad. Actualmente se desempeña como socio en el estudio Salort, que brinda servicios de asesoramiento legal a grandes, medianas y pequeñas empresas, como también así a emprendedores. No es ningún improvisado Gastón, como verán, así que bueno, le dejamos a él el mando de la presentación, así nos comparte lo que tiene para hoy. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a todos, ¿sí? No solo a Manuel, a Andrés, sino a todos los que están del otro lado de la pantalla por la invitación. Les pido mil disculpas porque la última vez tuvimos que cancelar a último minuto. Yo en este momento me encuentro en Italia, estuve trabajando hasta ayer con el equipo de fútbol Fiorentina y la verdad es que tuvo un inconveniente imposible de salvar. Los jugadores de fútbol son muy impredecibles y bueno, tuvimos que hacer magia y la verdad es que con todo el dolor del mundo, porque jamás había cancelado un evento del tipo, lo tuve que cancelar. Pero bueno, esperemos que hoy estemos a la altura y que la pasemos bien todos los que estamos acá. Así que les voy a compartir antes que nada una presentación, ¿sí? Así, mientras yo hablo, van viendo. ¿Se ve? Perfecto. Acá me confirman que se ve. Así que, bueno, vamos a empezar. Antes que nada, como bien dijo Andrés, yo soy abogado, me dedico a la abogacía, ejerzo la profesión activamente todos los días de mi vida. Así que lo vamos a enfocar un poco por este lado. Asesoro a pequeñas y medianas empresas, grandes empresas y emprendedores, bien como dijo Andrés. Me parece que acá vamos a ver un poco de todo. Vamos a ver no solo las consecuencias que tiene eh, lanzarse, porque emprender es un poco lanzarse a lo nuevo, pero a veces uno, bueno, en esta vorágine de lanzarse a lo nuevo lo hace, eh, lo último que ve es el derecho y las consecuencias que no pensamos en las consecuencias que puede traer no cumplir con la normativa vigente. Entonces ahora vamos a ver un poco eso y vamos a ver si se puede lanzarse a esto nuevo, emprender y al mismo tiempo cumplir con lo que nos disponen las leyes, regulaciones y demás en la materia. Así que sin más preámbulo vamos a empezar. Como ven, en un primer momento y siempre que hablamos de derecho digital, a mí me gusta contextualizarlo esto, porque si no contextualizamos lo que es el derecho digital, cualquiera les puede decir simplemente que es el derecho de siempre. Entonces, nos ponemos en contexto y vemos que hoy nos encontramos en lo que algunos economistas, y ya casi todos diría, hablan de la cuarta revolución industrial, ¿sí? Ya pasamos del vapor, la electricidad, después la producción automática, la electrónica y la computación, y hoy ya estamos en lo que es la cuarta revolución industrial. Nos referimos a lo que es inteligencia artificial, big data, robótica y muchísimas cosas que ni siquiera sabemos que existen al día de hoy. Todavía falta que la descubra gente. ¿Y cómo va a afectar eso? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el paradigma tradicional ya cambió, paradigma de hacer negocios. En este momento nos encontramos con dos empresas que se dedican a marketing
casi pura y exclusivamente digital, ¿sí? Además de que te acompañan en otros procesos, el marketing digital es casi su fuerte, con un método bastante innovador, el cual yo he tenido el placer de ver cómo trabajan y me parece fascinante y es muy bueno. Entonces ya vemos cómo ha cambiado todo. Y el derecho sigue un poco, vamos a ver un poco más adelante, en el siglo ni siquiera XX. Tenemos cosas del siglo XIX. Entonces hay que ver, ahora que nos actualizamos en esta cuarta revolución industrial, vemos cómo el derecho y ustedes, emprendedores, los va a acompañar y cómo los puede acompañar. Entonces, ya vemos que esto siempre me gusta también mostrarlo, no es que lo digo yo, o lo dice Andrés o Manuel, sino acá tiene una revista muy prestigiosa como es The Economist, bastante seria usualmente, en el cual está ya diciendo que el recurso más preciado hoy en el mundo no es más el petróleo, ¿sí? El gran petróleo, sino los datos, la información, el procesamiento de datos personales usualmente. Para que se den una idea, tienen a Alphabet, que es la controlante, la sociedad controlante de Google, Amazon, Apple, Facebook y Microsoft, ¿sí? Son las 5 firmas más preciadas de Estados Unidos, ¿sí? En realidad del mundo, las cuales solamente en el primer cuatrimestre de 2017 habían recaudado, es decir, habían generado ingresos por 25 billones. Esto, no sé si ustedes pueden ver mi mouse, me parece que no, pero para que se den una idea, Amazon captura la mitad de los dólares que se gastan online en Estados Unidos. Como para que se den cuenta si las compañías digitales, porque en cierta manera son digitales, mueven la economía a nivel mundial, local, a donde se les ocurra. Y a donde no ha llegado, va a llegar, despreocúpense. Así que, para que se den cuenta, yo siempre también pego o copio este tipo de noticias. Esta, si bien es un poco vieja, es del 2017. Siempre, cuando yo empecé con esto en el año 2013, para encontrar noticias del tema digital, había que buscar y buscar y buscar. Hoy en día basta poner noticias tecnológicas relacionadas al derecho, ¿sí? Y las pueden encontrar todos los días, no sé si todos los días, pero al menos una cada 2 días van a encontrar. Acá, como pueden ver, comparten sin autorización datos privados, ¿sí? De el National Health Service del Reino Unido, ¿sí? Que se precia ser el más importante a nivel mundial, servicio de prestación de salud. Ustedes piensen los datos, la calidad de los datos que maneja el NHS, es terrible. Y si a ellos se les escapa, ¿cómo a nosotros no se nos pueden escapar? Entonces vamos a ver otra noticia, ¿sí? Los datos es un tesoro que mueve el mundo, eso no nos cabe duda. WhatsApp, el grupo Facebook controla WhatsApp, Instagram y Facebook, lógicamente. Yo uso absolutamente 3. En un primer momento dijeron que no iban a intercambiar datos, ahora, como lo pueden ver, es literalmente un año después. Volvemos a esta. Si ven la fecha de esa noticia, el mismo diario, que es un diario de Córdoba, un año después exactamente, ya Facebook empieza a cruzar nuestros datos oficialmente con WhatsApp. Entonces, ustedes piensen, yo uso WhatsApp, uso Facebook, uso Instagram, se cruzan los datos, tienen un perfil acabado y perfecto sobre quién soy yo, qué hago, cómo me relaciono, dónde voy, y eso a nivel marketing, a nivel publicidad, a nivel ventas, es oro puro, ¿sí? Para que se den cuenta un poco también acá, es una multa. ¿Y por qué es importante el derecho digital? Multa de 2 puntos, la verdad que acá justo tengo no puedo ver, pero si mal no recuerdo son 2.4 millones de euros, ¿sí? Es una locura. Y esto fue el año pasado, ¿sí? No sé si pueden ver ahí la fecha de la noticia, y en esto es reciente, es hace 2 días, el 19, hace 2 años, una nueva multa de 4 billones de euros. A uno le puede parecer poco, pero les aseguro que no es poco. Las autoridades de Google en este momento están bastante asustadas, van a apelar esto, pero para que ustedes se den cuenta, si a Google lo multan de esta manera, o Google recibe esto, a nosotros, ¿qué nos puede caber? Lo vamos a ver más adelante. Y para entender un poco el negocio digital y cómo viene la mano, me encanta, o les recomiendo incluso si tienen algún tiempo libre, yo sé que para no todos, para no todos el derecho es un hobby, pero a mí me gusta, y además esto es negocio y es muy útil,
pueden ver cuando compareció Mark Zuckerberg al Senado de Estados Unidos, ¿sí? A la comisión que sigue estos temas, y para que vean la diferencia palpable entre la economía tradicional, si se quiere, y la economía digital, ¿sí? Los emprendedores digitales y demás. En un momento este senador le pregunta, pero a ver, si yo estoy entendiendo bien, usted me está diciendo que su modelo de negocio es gratis y yo no tengo que pagar por ningún servicio. Y realmente lo dice consternado y anonadado. Y Mark Zuckerberg lo mira, no sabe si le está haciendo si lo está bromeando o no, y le dice, senador, nosotros tenemos publicidades. Y eso grafica, creo, a nivel muy gráfico, la diferencia entre el paradigma tradicional y el digital, y cómo cambian todas las reglas. Y esto estamos hablando de Estados Unidos, la potencia número 1 mundial. Entonces, si ellos, los senadores, no lo entienden, imagínense el resto del mundo. A partir de esto, que esto fue a partir de Cambridge Analytica y la fuga de datos y cómo incidieron incluso en la elección de un presidente, se está debatiendo en Estados Unidos si tiene que haber un cambio de legislación en materia de privacidad, adoptar las famosas leyes de protección de datos personales. Aparentemente no va a pasar nada, pero nunca se sabe. Y nunca se sabe si es mejor que no haya leyes o haya leyes. Entonces lo vamos viendo y vamos a ver cómo evoluciona. El derecho tiene que evolucionar a la par de la realidad, que usualmente siempre nos quedamos atrás y llegamos 10 años después, usualmente en el mejor de los casos. Esperemos que no sea este el caso. Y yo le pregunto en Argentina, pero ahí donde dicen Argentina puede decir Latinoamérica tranquilamente, vamos a ver más adelante Latinoamérica, pero para poner un poco en contexto, y en Argentina la realidad es bastante parecida a todos los países de Latinoamérica. México son pymes, son emprendedores, son pequeñas y medianas empresas. Entonces, nos ponemos ahí y vemos que solo el 0,6% de las empresas en Argentina son grandes compañías. Entonces, que Drew Marketing y acá Incubasoft larguen estos tipos de webinars o las Growth Talks, me parece buenísimo porque van dirigidas usualmente a las pymes, a generar valor y demás. Para que vean, ¿sí? Acá, bueno, tienen un promedio de cuánto empleo dan, pero si ustedes ven lo que serían las pymes, microempresas pequeñas y medianas, dan alrededor del 65% del empleo formal en la Argentina. De nuevo, gráfico que seguramente se repite en toda Latinoamérica probablemente. ¿Y por qué les digo que lo que estamos haciendo en este momento está bueno? Y generando un estudio de Google, ¿sí? Argentina, dice que menos del 50%, ¿sí? De las pymes que hay en Argentina, o sea, 450.000 aproximadamente, no hacen publicidad digital. Y básicamente es porque no saben. Yo les estoy seguro que si tuviesen este tipo de herramientas al alcance de la mano, lo harían y les iría y les sería realmente útil. Yo soy un creyente bastante del marketing digital y especialmente el inbound marketing, que es lo que hacen los chicos o una de las cosas que hacen. Así que me parece que está bastante bueno que estén dando esto. Y venimos hablando, si acompaña, no acompaña, cómo acompaña la abogacía, lo podemos ver aquí, ¿sí? Y una buena analogía es, no sé si habrá fanáticos de los autos o conocedores de automóviles en el webinar, pero cuando yo me refiero, como les dijo Andrés, yo estudié un año en Barcelona. Cuando uno habla del derecho digital, incluso en España, está bastante desarrollado. No solo el mercado digital, sino la legislación, lo que es el derecho. Legislación, los jueces están un poco más metidos en el tema. Entonces yo siempre digo que si lo podemos graficar con un auto, puede ser una Ferrari, ¿sí? Capaz no es la mejor Ferrari del mundo, pero podemos decir que es una Ferrari. Pero en Argentina, en Latinoamérica, que estamos bastante más rezagados, perdón el tono porque es para reír un poco, pero la Ferrari nuestra me parece que es esta. No es la Ferrari que podemos ver en la calle, sino esto. Es lo que tenemos. Por lo menos es un auto que se mueve y hay un caballo, ¿no? Entonces, es lo que tenemos. Va lento, es distinto, no tiene la potencia de lo demás, no es estéticamente tan lindo, pero existe, está. Es precario, pero se va desarrollando y eso es importante. Y lo que es más importante aún, se desarrolla gracias a ustedes, a los emprendedores, gracias a las pequeñas y medianas empresas que todo el tiempo
se van ayornando, ¿sí? Y van para adelante. Y eso nos obliga a nosotros los abogados a estar a la misma altura. No sé si lo estamos cumpliendo mucho, pero por lo menos yo veo buenos síntomas, por lo menos en lo que es Argentina, en Costa Rica. He trabajado con despachos en Costa Rica, he trabajado incluso con gente de distintos países de Latinoamérica y tenemos las mismas inquietudes y casi siempre de parte de nosotros los jóvenes, los abogados jóvenes que queremos, vemos que todas las áreas evolucionan y nosotros estamos un pasito más atrás. En Argentina tenemos un fenómeno que capaz en México o en otros países no hay, pero es la inflación, ¿sí? Somos uno de los países que tiene una de las inflaciones más altas del mundo en este momento, no como Venezuela por suerte, pero tenemos inflación y hay una frase muy conocida que dijo un economista muy reconocido de Argentina, que es que cuando se trata de la inflación, el ministro de Economía prende la calefacción y el del Banco Central de la República Argentina prende el aire acondicionado. O sea, tenemos un desfasaje bastante importante y falta de coordinación. Y eso se puede aplicar perfectamente al derecho, ¿sí? En lo que vemos nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque uno tiene capaz una ley que dice una cosa y tiene un juez que la interpreta totalmente contraria, ¿sí? Y tenés otros jueces que le interpretan así, así, y tenés una ley que dice una cosa, otra ley que dice otra cosa, porque se fueron desarrollando en distintos momentos, porque son las formaciones de los jueces. Entonces, es muy difícil hoy decir, bueno, hay un criterio único como en España o como en Estados Unidos, cada uno con sus pros y sus contras, pero son muy distintos. Es lo que yo les digo, avanza lentamente, tenemos confusiones, lagunas jurídicas, tenés leyes nuevas que están diciendo una cosa que va en contra totalmente de cómo avanza la tecnología. Lo vamos a ver un poco. Fallos disímiles, los fallos son las sentencias de los jueces. Tenés jueces que dicen que plataformas como Mercado Libre o de remate o Amazon, como para que lo entiendan, son responsables. Otros dicen que no, que ellos son meramente intermediadores. Entonces, es difícil, pero bueno, es un desafío que tenemos. Y otro gran problema es que yo no sé si los que estamos acá, alguno ha ido, alguna vez ha tratado con abogados. Calculo que sí, porque es un mal necesario, estamos en todos lados. Y cuando uno va a un abogado tradicional, usualmente, no digo todos, pero la gran mayoría, te ve el lado de por qué no se puede hacer una cosa. No, mira que si vos haces esto vas a tener problemas por este lado, yo te diría que mejor no lo hagas, te diría que lo enfoques por este lado, y eso es tirarle bombas a un negocio, es ponerle un campo minado, cuando lo que hoy tratamos de ser los abogados digitales es ser aliados y facilitadores del negocio. Si vos me venís y me decís, mira, yo mi base de datos por cuestiones operativas la voy a tener en Tailandia, por ejemplo, bueno, no, en principio estaría en contra de la ley, porque la ley te dice que la tenés que tener en Argentina o en otros países. Bueno, mira, le vamos a buscar la vuelta y lo vamos a lograr. Eso es lo que estamos buscando los abogados digitales, ser un aliado tuyo al negocio, que vos vengas al principio y te demos las herramientas para que vos puedas desarrollar tu negocio 100% legal y además darte un valor agregado, que es lo que venimos hablando así con los chicos, usar el cumplimiento normativo, ¿sí? Como un asset, como le dicen en Estados Unidos, ¿sí? Como un agregado, como un valor agregado que uno tiene. Entonces, en el derecho digital estamos implicados todos, el sector público y el sector privado. El sector público a través del gobierno abierto, en materia electoral, en leyes que invaden a la privacidad, piensen si no en lo que es materia de drones, en género digital, en las cuestiones de menores, en protección de datos. En todo está lógicamente el sector público, pero nosotros como sector privado, ¿sí? La parte del derecho digital que nos compete es reputación digital, contratación online, control y gestión de riesgos, como pueden ver, protección de datos y seguridad de la información, certificación online, comercio electrónico, porque no solo contratación, es una gama muy amplia, resolución de disputas online, ¿sí? Estamos creando métodos distintos para evitar ir a los jueces, que, que estarán para otras cosas, pero no sé si para las cuestiones digitales. Entonces, estamos un poco también en todos lados, criptomonedas. Hoy estamos asesorando, yo particularmente, en una ICO, una Initial Coin Offering, que van a hacer gente de Córdoba, de mi ciudad, que van a largar una criptomoneda dentro de una plataforma que corre en Ethereum. O sea que son desafíos, parecen... es una tarea bastante mesiánica porque no tenemos herramientas ni de los jueces ni del derecho tradicional. Entonces,
estos desafíos están buenos y está bueno que los chicos hayan venido antes de largar su plataforma a ver cómo podían encuadrarla legalmente. Entonces, ahí tenemos de todo. Presupuestos de la transformación digital, y esto escapa al derecho, son el capital humano, el equipo comercial y los datos e información. Capital humano porque si ustedes no capacitan o no capacitan a sus empleados, están en un gran problema en materia digital, ¿sí? Porque en todas las incidencias de seguridad y de manejo de la información siempre está ahí un error humano. Es muy raro que se autogeneren por externalidades o por problemas ajenos a lo que es el capital humano de una empresa. Es usualmente siempre por el error humano. Al equipo comercial hay que capacitarlo y ni hablar absolutamente de todo lo que ustedes estén haciendo, explicarles desde el principio del modelo de negocios hasta el final, capacitarlos y explicarles no solo el por qué lo tienen que hacer y por qué pueden tener problemas legales, sino por una cuestión de comercialmente hablando, ayudarlos a que vendan, a que entiendan. Entonces, si no tenés un equipo comercial fuerte, es muy difícil. Y datos, información, porque en la economía digital y en la sociedad de la información que nos encontramos inmersos, es lo más valioso, como veníamos hablando. Uno sabe que mi cliente tiene entre 9 y 18 años, que es de Córdoba, pero de Córdoba de la zona, o de Ciudad de México, del barrio, de la zona noreste, entonces tiene un perfil que va a comprar esto. Entonces, si no sabemos manejar la información, es lo mismo que no tenerla. Entonces, siempre haciendo hincapié en estas cosas. Y en los datos y en la información es donde más hincapié a nivel legal tenemos que hacer. Lo vamos a ver, ¿por qué? ¿Sí? Como ustedes tienen que ver, les dejo algunos presupuestos, además de los anteriores, desmenuzamos un poco. Vamos a transformarnos digitalmente, bueno, pero no olvidemos que tenemos que limitar nuestra responsabilidad, ¿sí? No es lo mismo hacer o Manuel o Andrés, en el cual está todo mi patrimonio en riesgo. Recuerden que tienen que limitar su responsabilidad con alguna forma de sociedad, usualmente sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada. Lo mismo que hablamos antes, formación continua a los empleados, a los directores, absolutamente todo aquel involucrado en nuestro negocio, ¿sí? Continua, formación continua. Protección de datos, ni hablar. Ustedes tienen que ser el primero en estar en querer proteger sus datos, porque los datos suyos no son suyos, sino que son de sus clientes, ¿sí? De todo aquel que les ha facilitado sus datos. Confidencialidad, ni hablar, lo vimos al inicio, ¿sí? Hay que proteger estos datos de alguna manera, todo tiene que ser confidencial. El acceso, y yo lo he visto y ha generado muchos problemas, ¿quién puede acceder a la información de la empresa? Lo puede hacer capaz, y yo lo he visto, que el empleado de menor rango accede a la información financiera o a la información sensible de los clientes, y uno le pregunta, ¿y por qué? Y porque así descargamos el programa de internet y bueno, después el técnico no lo configuró y quedó ahí, entonces todo el mundo tiene acceso. Yo les recomiendo que hagan el acceso en base al need to know, ¿sí? No hace falta que el empleado del cajero o el último empleado administrativo que tenga acceso a toda la información, sino a lo que a él realmente necesita para desempeñar su tarea. Control y tratamiento de amenazas y riesgos, ¿sí? Ustedes tienen que armar o se arma incluso los famosos FODAS, o se arma un esquema de seguridad de la información en el cual ustedes tienen que ver cuáles son sus riesgos, ¿sí? Y en el caso que se produzca ese riesgo, que se materialice, ¿cómo lo vamos a gestionar ese riesgo? ¿Lo vamos a tratar de eliminar? Si no se puede eliminar, lo vamos a gestionar de esta manera. Por eso sirven los programas de compliance. En Argentina recién tenemos una sanción, una ley especial en el cual nos habla de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, o sea, de las empresas, básicamente, y cómo si instalamos estos programas de compliance, que es el cumplimiento normativo, como en ese caso sirven para incluso evitar ir a la cárcel, porque tenemos sanciones incluso de cárcel. Defensa del consumidor tendrá nombres distintos y demás, pero es impresionante las multas y las sanciones que entran por no cumplir con estas leyes. Marketing digital, venta digital, les diría el kit de la cuestión, defensa del consumidor,
nadie de las plataformas digitales casi cumple acadamente con las normas de defensa del consumidor, y es por ahí donde tienen la gran mayoría de los problemas, porque así como las ventas te dan todo el ingreso y te permiten mantener tu negocio a flote, el no cumplimiento de las cláusulas, que a veces son hasta de difícil cumplimiento, casi imposible les diría, porque están pensadas para negocios tradicionales y no online, pero bueno, hay que adecuarse, hay que adecuarlas, nos tenemos que sentar. Yo he pasado horas sentado con clientes tratando de hacerles entender que no pueden hacer lo que tienen que hacer, y le hemos buscado la vuelta hasta que lo pudimos hacer. Y es siempre usualmente por defensa del consumidor, porque las multas, y me consta que lo vamos a ver en México ahora con ejemplos, con casos puntuales, son muy altas, y en Argentina también. Publicidad online lo vamos a ver lo mismo, está muy relacionado a defensa del consumidor, y si ustedes van a hacer publicidad online, tienen que abrir un paraguas de protección legal, estamos hablando siempre, porque la publicidad no es tan fácil de realizar y no hay consecuencias. Hay consecuencias e incluso son muy altas. Esto es literalmente en México, ¿sí? Y es del 30 de abril del 2018. Ciudad de México endurece la ley de protección de datos porque, un segundo, me pasé una, se estima que el 50% de los sujetos alcanzados por la ley de protección de datos no la cumple. Han endurecido las penas, que llegar hasta 320.000 salarios mínimos de México. No tengo en este momento la cifra de cuánto es un salario mínimo, pero 320.000 salarios mínimos me parece una cifra bastante alta y peligrosa. Por lo tanto, hay que tratar de cumplir con la normativa de protección de datos y privacidad. Esto es un estudio de PwC, en el cual ustedes pueden verlo igual que yo. 87% de las empresas en México reconocen no haber tenido un incidente de seguridad informática, lógicamente. Yo les pregunto, ¿esto que vemos al frente les parece evitable? Para el que no sepa lo que es esto es un típico ataque de ransomware, secuestro de datos, ¿sí? En el cual en el 99% de los casos son por error humano. Es decir, una persona que descarga un correo electrónico que no tendría que haber hecho, porque esa persona no sabía, capaz que no tenía que abrir correos electrónicos personales en el ámbito del trabajo. Acá, si no hay un protocolo de actuación, la verdad es que estamos bastante complicados. Si ustedes pueden leer ahí en el punto 1, el rescate, la recompensa, el rescate quiero decir que piden son 300 bitcoins. Si ustedes piensan, 300 bitcoins a plata de hoy, a dinero de hoy, el bitcoin está a 6.000 euros. Saquen ustedes la cuenta, yo para matemáticas soy bastante malo, pero es algo así como 1.800.000 de euros. Pasamos, esto es en Córdoba, así como vimos México, esto es Córdoba, la ciudad nuestra, Argentina. Es un juez al cual yo conozco, porque vive al frente de mi casa, y ustedes, para que vean, esto se hizo online, pero tiene que indemnizar a una persona porque recibió un celular blanco en lugar de un equipo negro. Y si bien el fallo no es nada del otro mundo, es interesante porque fue todo hecho por online. Y nunca pudieron demostrar, la empresa nunca pudo demostrar que le dio el apoyo de manera digital online que el usuario había querido. Entonces, siempre los canales digitales tienen que estar hechos. Lo mismo que si yo voy personalmente a una tienda y lo compro, en el cual yo le digo, no, yo lo quiero negro en vez de blanco, bueno, online debería ser exactamente igual. Entonces, a veces no prestamos mucha atención a este tipo de cosas y hay, como ven, sanciones. Información y datos, que era uno de los presupuestos que hablábamos. Tanto Argentina como México tienen normativas específicas en materia de protección de datos. Argentina fue la primera, ¿sí? La ley 25326 del año 2000. Según la legislación europea, que es la más avanzada en materia de privacidad y protección de datos, Argentina tiene el mismo nivel o un nivel adecuado. Nosotros tenemos una autoridad que es la Agencia de Acceso a la Información Pública, incluso se está hablando de reformar esta ley. Esta ley nació a herida de muerte porque se acata muy poco y usualmente siempre van a las grandes empresas, pero aún así las multas son muy bajas y además, no obstante, es ley, hay que cumplirla, ¿sí? En México la sancionaron en el año 2010, es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en sujetos particulares, si mal no recuerdo,
ese es el nombre, es del 2010, no me recuerdo si la reformaron o fue que fue sancionada, como vimos. Se estima que el 50% de los sujetos alcanzados no cumple con la ley, por eso están buscando ahora sanciones más duras, ¿sí? Y aplicar la ley. Entonces, en Argentina también la tenemos, ¿sí? Se está hablando de reformarla, como les digo, pero si no se modifica la ley, no tengo que cumplirla. Entonces, me parece que no creo que llegue a mucho en este momento, por lo menos. Ustedes imaginen que Argentina, y perdón que me salga un poco del tópico, está viviendo una situación económica, financiera complicada, digamos, no es la ideal, y si encima a una empresa de extranjera que tiene que venir a invertir le ponemos la carga de cumplir con la ley de protección de datos, que no es poco, me parece que en cierta manera espanta un poco inversiones. Pero la ley está y en principio el proyecto de reforma también está. Yo les dejo algunas recomendaciones en referencia a esto, ¿sí? Siempre dejen establecido quién es responsable de tratar los datos dentro de la empresa, no solo a nivel interno, sino a los clientes. Le tienen que decir, mira, si vos tenés un problema relacionado a tu información, ¿querés saber qué información tenemos tuya? Bueno, el encargado de tratar la información en esta empresa se llama Andrés Pérez Español, es el director de Drew y él es el que maneja tu información. Si hay cualquier problema, te escribís con él a una casilla institucional, ¿sí? Siempre pidan consentimiento en los términos y condiciones, siempre, absolutamente, aunque sea una cosa chica que diga, presto mi consentimiento a que la empresa X trate datos personales. En Argentina tenemos, y en México existía, no sé si seguirá existiendo, registrar las bases de datos, los ficheros, como le llama la ley, registrarla en la autoridad de aplicación, que en nuestro caso es la Agencia de Acceso a la Información Pública. No spamen, es algo tan simple, pero la gran cantidad, la gran mayoría de las empresas mandan spam. Yo me sorprendo porque a veces recibo ofertas de jardinería, cuando yo lo último que toco es la jardinería en mi vida, o recibo ofertas, así que es increíble el spam y cómo te mandan cosas que uno no solicita. Y en el caso de que lo hagan, siempre pongan en su newsletter o en lo que tengan, en sus herramientas, cualquiera que sean de alcance, la opción de desuscribirse, por favor, y después cumplan, porque yo lo he hecho 1000 veces y siempre me vuelven a llegar cosas. En caso de que ustedes cedan los datos a terceras personas, como por ejemplo porque tienen un hosting afuera de su lugar, o porque le van a pasar el diseño o el tratamiento de los datos al contador, o van a rediseñar su web y necesitan migrar todo. Bueno, siempre que lo hagan con un tercero, ¿sí? Le hacen firmar un contrato de acceso a terceros. Es un contrato que nosotros hacemos, no es tan oneroso y hay que hacerlo porque si a ese tercero sufre un incidente de seguridad, los responsables son ustedes. Entonces siempre hay que abrir el paraguas en ese tipo de cosas, además de que es obligatorio por ley, tanto en Argentina, en México, como en Europa. Políticas y documentos de seguridad, ni hablar. Internos, saber quién y cómo se maneja la información dentro de la empresa. Y atención a los ejercicios de derecho y la privacidad. Esto es lo que les explicaba antes, ¿sí? Si una persona quiere saber qué información tienen ustedes de él o quiere cancelar, no quiero que ustedes manejen más mi información porque, bueno, ya cambié de compañía, por ejemplo, quiero oponerme porque ustedes están informando mal algo sobre mí. Entonces, siempre que tengan ese tipo de requerimientos, le tienen que, como se dice en Argentina, dar bola, ¿sí? Los tienen que escuchar y los tienen que atender y solucionarlos. Entonces, eso es lo que se conoce como también, y va de la mano, privacy by default y by design, que incluso cuando ustedes desarrollen, por ejemplo, aplicaciones que son invasivas, por ejemplo, si ustedes desarrollan, no sé, se me ocurre un filtro para fotos, ustedes no tienen necesidad de acceder, por ejemplo, capaz a toda la información que tiene, a los contactos que tiene una persona, va a la cámara y al micrófono para desarrollar su aplicación. Bueno, restrínjanlo. La gran mayoría de las aplicaciones vienen con un privacy by default desastroso y acceden a absolutamente toda la información. Y eso, si bien puede parecer que es algo bueno, si creemos que está haciendo todo legal, porque lo más probable es que te estén robando información, ¿sí? Si bien puede parecer algo bueno, luego podemos tener, y si hacemos las cosas bien, podemos tener
responsabilidad, ¿sí?, en el manejo de tanta información. Uno está haciendo las cosas bien y simplemente le sirve el acceso al micrófono y la cámara. Micrófono y cámara no accede a otros datos. Recomendaciones, esto lo pueden después buscar, es una buena práctica para el desarrollo de aplicaciones. Capaz hay alguien del otro lado que está desarrollando aplicaciones. Desde el punto de vista legal le va a servir porque no es solo para Argentina, sino para todos lados. Y vamos a hablar ahora un poquito y un poco más duro a nivel de derecho del el Reglamento General de Protección de Datos, el GDPR, como lo conoce muchísima gente. ¿Y por qué es importante el reglamento? Cuando yo estudié en el año 2015, se había sancionado en esa época, no por ocurra años, sino porque a veces lleva mucho tiempo. Bueno, sé que tuvo un problema de conexión Gastón, así que ya va a volver a iniciarse. Mil disculpas. Así es, justamente esto es en vivo y esto suele suceder, entonces esperemos restablecer la conexión con el doctor Gastón en unos minutos. Él está desde Italia dándonos esta charla, entonces veamos qué sucede ahorita en unos minutos con su conexión. Y está tratando de conectarse de nuevo, así que ya en unos minutos está con nosotros de nuevo. De igual manera, estaba justo por entrar en el tema, un tema interesante de que puede traspasar la frontera, estaba viendo yo, bastante interesante ese tema, me imagino también Manuel, no sé si lo adecuaste a la empresa de ustedes, pero bueno, me parece muy interesante para tenerlo en cuenta, por las Sí, multas más que totalmente, nada. porque creo que también las empresas cuando hacen esfuerzos de publicidad digital, pues se enfocan mucho en oportunidades de venta, en prospectos, en que todo esté visualmente bien y a veces solemos dejar la parte legal de lado. Entonces, creo que es importante meter el tema en la conversación y justamente que las empresas que nos estén escuchando hagan esa reflexión de, bueno, qué tan bien están abordando ellos desde su perspectiva en sus esfuerzos de marketing digital, qué tan bien están abordando la parte legal. Bien, de igual manera me parece un buen momento para avisarles a todos que vayan anotando las preguntas que tengan, así después al final de todo las puede responder Gastón, porque pueden surgir muchas preguntas y aprovechar un poco el espacio para adecuarlo a sus empresas y demás. Bien, ahí se está tratando de conectar. Encima me dice que ahora vienen casos reales, así que va a estar interesante. Si alguno tiene alguna pregunta o algo, Manuel va a estar en el chat respondiéndolas o incluso receptándolas para hacérselas a Gastón. Y bueno.
Ahí, Manuel, está Gastón como espectador. Lo podés subir a panelista. Claro, claro. Ahí volvió. Ahí estoy. Les pido disculpas, pero realmente no sé por qué se me ha quedado ahí. Retomamos y avanzamos, que lo que viene es ligero, es práctico, está bueno. De nuevo, para hablar del Registro General de Protección de Datos, el reglamento, perdón, es importante porque no solo se aplica en la Unión Europea, que son 511 millones de habitantes, sino que puede traspasar fronteras, es extraterritorial, como le decimos en derecho, cuando, si yo hago oferta de bienes y servicios a personas de la Unión Europea, aunque sea de manera gratuita. Les puedo asegurar que casi todos ustedes lo hacen, ¿sí? Uno que cuelgue, no sé, un filtro, desarrolla una aplicación, cualquier cosa que se le venga a la cabeza y lo ponga a disposición, ¿sí? Por ejemplo, en el App Store, lo está ofreciendo probablemente en Europa y por lo tanto tiene que cumplir con el reglamento. Eh, Tiene consecuencias en absolutamente todas las industrias, en absolutamente todo tipo de jugador, chico, grande, pequeño, micro o gigante, como puede ser Facebook o Google, o ustedes que están recién empezando, si sos un emprendedor. Consecuencias, y rápidamente algunas de ellas, el email marketing y la ad tech, la tecnología de publicidad. En ambos casos tenemos que pedir el consentimiento expreso y no basta el tácito. Si yo te mando un mail y no me lo respondes bajándote, entonces significa que puedo seguir enviándote emails y spam y demás. No, si yo no pongo específicamente si quiero que me manden cosas, o en el caso de, por ejemplo, cookies, si no las acepto de manera previa, usted no la puede usar. Entonces, hay muchísimos que ya vaticinan, por lo menos en el ámbito europeo, el fin del marketing, gente muy respetada. Es un profesor muy, muy grande en España y a nivel mundial, Enrique Dans, Dans, búsquenlo, muy respetado. Términos y condiciones, esto que ustedes pueden ver, y es fácil. Y el reglamento dice eso. Bueno, claramente Gastón tiene problemas técnicos con la conexión. Vamos a ver. No se puede así, pero bueno.
Manuel, ahí está como espectador Gastón, para que lo conviertas en panelista. Bueno, esperemos que ahora funcione. Cambié la conexión de internet. Realmente no sé por qué no va. Pero bueno, desde el último momento les decía, incidentes de seguridad, hay que comunicarlos en el caso que tengan una brecha o una fuga de información, cualquier tipo relacionado a problemas de manejo de la seguridad, de la información, lo van a tener que comunicar, se tiene que hacer público, esto busca generar confianza en las empresas y las sanciones por incumplimiento son altísimas. Dependiendo del incumplimiento, pueden ir hasta el 4% de la facturación de una empresa o 20 millones de euros, lo que sea mayor. Si la factura, el 4% te da 30 millones de euros, va a ser el 4%. Reputación digital y gestión legal frente a una crisis de reputación, me parece bastante interesante, lo vamos a ver, cosas prácticas. Presencia online y a nivel comunidad, hoy se usa mucho tener comunidad, está buenísimo, tiene muchas ventajas, como es un canal directo, viralidad, difusión, es que pueden ver aquí, pero también tiene sus riesgos y tiene específicamente riesgos jurídicos, ¿sí? Esta persona se las cuento porque yo lo viví, fue cuando esto pasó cuando yo estaba en Barcelona, era un profesor de la Universidad de Barcelona, asistente, consultor, asesor, como le quieran poner, del partido Convergencia Catalunya, que es uno de estos partidos que está en pugna por la independencia catalana, y asesor de Mango. Todo esto salía de su página de LinkedIn. En la página de LinkedIn podían ver todo esto. Una noche habían perdido unas elecciones en lo que hacía referencia a la independencia catalana y se fue de cabeza y empezó a tuitear contra todos, específicamente contra el CUP, que es un partido de izquierda también, y empezó a poner de todo, en el cual dice hijos de lo que ustedes pueden saber, ya sabemos quiénes son los traidores a la patria catalana, son tal, hasta que una persona le escribe, esta es la imagen que quiere tener Mango, Convergencia Catalana en la Universidad de Barcelona. A los segundos no tengo acá la respuesta de Mango. Mango cortó la relación contractual con esta persona. La universidad, él era un profesor titular, si mal no recuerdo, en la Universidad de Barcelona, mucho prestigio, no pudo dar nunca más cátedra, o sea que perdió su trabajo en la Universidad de Barcelona, y Convergencia Cataluña salió a decir que él no lo conocían básicamente, sino que era un miembro más del partido, pero que lo habían desafiliado. O sea que una noche de tweets enojado, porque ustedes ven son todas a la misma hora, le costó a esta persona su vida. Y si uno pone el nombre de él en Google hasta el día de hoy, le sale la desafortunada historia del profesor que perdió, todo por tuitear. Entonces, porque vean que la reputación digital existe. Esto es una persona. Yo no sé si les gustará el fútbol. En México yo sé que hay mucha gente que sigue el fútbol, en Argentina igual. Este era una persona, Lucas Nardi, iba a ser el director técnico de un club muy importante de Argentina que se llama Estudiantes. Les pongo para que vean que son ejemplos de la vida diaria, que en el cual una vez había jugado un partido de Estudiantes y él dijo básicamente odio a Bilardo y lo digo públicamente, lo dije públicamente y después le dice no hay que parar más el tiempo con Bilardo. Bilardo es un director técnico que paradójicamente ganó el Mundial con Argentina en el año 86 en México y es el ídolo máximo de este club que se llama Estudiantes. Esta persona, decir eso es como decir en México odio los tacos y la comida mexicana, te van a mirar bastante raro. Esta persona tuvo tanta presión digital porque lo empezaron a trolear y a hacerle un montón de scratches en Twitter específicamente, que la presión de los hinchas fue más fuerte. Esta persona no pudo trabajar, o sea, no perdió su trabajo por algo que dijo en el pasado. Como odiaba a Bilardo, no lo va a dirigir a Estudiantes. O sea, para que se vean que la reputación digital está en todos lados. Si está para una persona, imaginen para una empresa. Acá, y el rol de los community managers y por qué lo que hablamos siempre de formación continua y demás, Skyscanner, una de las aplicaciones más importantes a nivel mundial para comprar vuelos y comparar, ¿sí? Le tiró una escala de 47 años a una persona y le preguntó, che, Skyscanner, ¿qué hago en mi estadía de 47 años en el aeropuerto? Tienen
community managers muy buenos, y para que ustedes vean por qué está bueno, lo que les decía, capacitar y demás, y tener buen feeling con tu comunidad, ¿sí? Le pone, a menos que seas un fan de la película La Terminal, te recomiendo que hagas estas cosas. Ustedes vean los likes que tiene, en esta época Facebook era un poco más importante y se usaba más. 5.600 likes tiene el comentario de la community manager que se llama Jen, ¿sí? Y abajo le dicen, Jen, hay muchísima gente que quiere saber tu apellido. Y la chica, está Jen, siguiendo la cultura popular incluso, le dice, una chica no tiene nombre. ¿Cómo le responde? Bueno, no sé si verán la serie Game of Thrones, Juego de Tronos. Entonces, para que vean, y 546 likes. Entonces, para que se den cuenta que la función de los community managers es importante y tienen consecuencias. Posición digital, siempre traten de resolverlas por los centros de ayuda, ¿sí? Y eviten las vías judiciales, ¿sí? El famoso cease and desist, cese y desista de hacer lo que usted está haciendo. Y si no, también incluso con las vías administrativas que pone el Estado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a través de la Dirección Nacional de Protección de Datos, la Dirección Nacional de Defensa de la Competencia, Defensa del Consumidor, siempre eviten los problemas judiciales, sean ustedes empresas o sean ustedes clientes de empresas y tuvieron problemas con empresas. Porque si tienen que ir por la vía judicial, tarda muchísimo, tienen que hacer denuncias penales o medidas cautelares, cese de uso de marca, acciones por daños y perjuicios, derecho al olvido. Entonces, siempre eviten la parte judicial, se los digo por experiencia, y si ustedes son empresas, pongan a disposición, como les decía anteriormente, lo pueden ver, centros de ayudas, porque yo les pongo difícil comunicación y jurisdicción. ¿Por qué? Porque una vez tuve problemas con Twitter y me pidieron que mande toda la información y la tienes que mandar por fax en esa época, y el fax no te daba nunca tono, uno llamaba y quedaba, fue espantoso. Por suerte lo pudimos lograr por otro canal. Entonces, faciliten estas cosas porque incluso a mí a nivel cliente me daría mucho fastidio tener que pasar por ese tipo de cosas, y si pudiese elegir otra compañía que me ofrece lo mismo que ustedes, porque cuando tuve un problema me fue más fácil resolverlo, me iría con otra compañía, incluso si fuese más costosa. Publicidad online, y con esto vamos terminando, llega a tanto la publicidad online o las autoridades, que las autoridades de Estados Unidos, en este caso era la SEC, ya está advirtiendo a los influencers de Instagram, y esto es lógicamente Facebook y toda red social, a que tienen que cumplir con las directivas de publicidad online. Esto es Estados Unidos, ¿sí? Entonces, pero les puedo asegurar que en México y en Argentina tenemos y hay que cumplir. Usualmente no en una ley particular, sino en defensa del consumidor, porque si no pueden pasar cosas como esta. Esto es en México. Algo tan tonto como llevarse 235 desodorantes al precio de uno porque el cartel de venta estaba mal escrito. Pasa exactamente lo mismo en Internet. Y yo no sé ustedes si tienen como nosotros el Hot Sale o el Cyber Monday o el Black Friday o estas semanas de descuentos, en el cual muchos lo que hacen es que suben los precios una semana antes o un mes antes y luego te los bajan. Entonces, eso es ilegal, por ejemplo. O poner un producto que en realidad no poner las especificaciones del producto, todo eso tiene consecuencias, y las consecuencias es que, por ejemplo, te llevas 235 desodorantes al precio de uno porque estaba mal escrito o mal explicado, o incluso llegan a sanciones de nulidad, y yo me llevo las cosas, por así decirlo, gratis. Son otros, no están así, pero son consecuencias muy, muy importantes. Y el gran dilema, que a mí me lo preguntan absolutamente todos mis clientes, che, pero es caro esto, es costoso, y una ecuación financiera jurídica. Puede ser que te parezca costoso en un primer momento porque es un emprendimiento o demás, pero a la larga vamos a ver las consecuencias. Acá no estamos hablando de nosotros emprendedores, estamos hablando de Honda, una fábrica automotriz más grande del mundo, ¿sí? Tuvo que parar su producción por un gusano. ¿Sí? Vamos a otra, que hablábamos del GDPR. En el estreno, al primer día, a los 2 o 3 días, una demanda por 7.000 millones de euros. Si esto llega a prosperar, se puede replicar en absolutamente todos los países del mundo. Y no voy a decir, no quiero ser un catastrófico,
catastrófico, pero puede llegar hasta cerrar compañías. No Facebook probablemente, o Google, pero una compañía más bien chica te la puede cerrar una demanda por cuestiones de privacidad. Esto es México, ¿sí? Es el mismo estudio que vimos antes, ¿sí? Pero para que se den una idea de esto, acá está hablando de en Estados Unidos, en el cual perdieron 70, sufrió un robo de información, ¿sí? Que incluía nombres, direcciones de correo electrónico y demás de 70 millones de clientes. Es el mayor robo de información de tarjetas, estas tarjetas, ¿sí? Para que se den una idea, lean la última parte, ¿sí? Las ventas cayeron aproximadamente 2,5% respecto al mismo periodo en 2012, esto es anterior, pero para que se den una idea de la dimensión que tiene las fugas de información o el mal manejo de la información. Aquí tienen cuánto cuesta a nivel mundial en grandes empresas un incidente de seguridad, ¿sí? 2,3 millones de dólares, ¿sí? Y abajo tienen el presupuesto de México y de Latinoamérica. Parece que es bastante gráfico e interesante, ¿sí? Y con esto concluimos. Y para que vean las consecuencias que puede llegar a tener, yo no sé si se acuerdan de Ashley Madison cuando se filtró la información de personas que tenían relaciones extramatrimoniales, ¿sí? 37 millones de usuarios, la gran mayoría hombres. Y lo interesante no es que les ofrecieron solamente $11,000 a los usuarios perjudicados, sino que algunos incluso se suicidaron. O sea que el mal manejo de los datos que hagan ustedes, ¿sí? Puede llevar a la muerte de una persona. Yo sé que parece muy fuerte, pero es la realidad. Hubo mucha gente que se suicidó, a la cual la extorsionaron, familias bastante destruidas. Entonces uno a veces maneja datos tan tontos como la salud, que parecen tontos, pero si yo manejo tus datos de salud y, por ejemplo, yo sé que vos tenés una enfermedad determinada, te puedo chantajear por ese lado, puedo hacer cosas. Entonces, me parece que es bastante importante ser prudentes y cumplir con estas cosas. Con esto, chicos, terminamos. Les agradezco realmente la paciencia, no solo porque la postergamos la primera vez, sino porque en este momento, y realmente no entiendo por qué se ha cortado internet, así que les agradezco muchísimo a Andrés, a Manuel y a todos ustedes que están del otro lado. Muchas gracias. Muchísimas gracias también a ti, Gastón. Ha sido muy, muy interesante la plática del día de hoy y justamente en ese ínter en donde te perdíamos con la señal de internet, justamente hablábamos, Andrés y yo, que es muy importante tratar estos temas porque solemos, como agencias, como empresas consultoras o inclusive las mismas empresas, suelen enfocar sus esfuerzos a generar más prospectos, a que visualmente pues toda la estrategia digital se implemente de forma adecuada, pero a veces dejamos de lado temas legales y creo que ahí es donde está la importancia de todo esto, ¿no? Entonces, abrimos también la sesión de preguntas y respuestas en el chat. Quienes tengan algunas preguntas, ya sea a través de Facebook Live, a través del chat de aquí de la herramienta del webinar, podemos tratarlo para que el doctor Gastón lo resuelva y lo especifique de una vez. Si alguien tiene preguntas, empezamos. Yo tengo la primera. Hablabas justamente del Reglamento General de Protección de Datos que está muy, muy, muy fuerte en Europa, ¿sí? Entonces, bueno, trayéndolo un poco a Latinoamérica, si yo soy una empresa que solo vende y solo hace publicidad en Latinoamérica, ¿tengo que cumplir con esta ley o no, o puedo no cumplir en algunas etapas de mi estrategia de publicidad? Mira, yo he viajado bastante y hay alguna frase que me gustó que es actúa local pero pensá global, y me parece, si hoy en día, exceptuando algunas cosas que simplemente se ofrecen en un lugar, hoy en día casi todo lo que es digital se puede ofrecer a nivel mundial, pero si dado el supuesto que solamente actúas en México o incluso en Latinoamérica, y no ofreces o haces publicidad o pones a disposición tus bienes o servicios en Europa, en ese caso no tenés que cumplir con el reglamento. Pero si por lo que sea en algún momento decidís expandir, poner la aplicación que vos tenés a disposición de sujetos europeos en el ámbito de la Unión Europea,
vas a tener que cumplir, va a ser complicado cumplir porque no es un reglamento tan fácil de cumplir, por eso les dieron 3 años a las empresas para adecuarse, pero en principio, en el caso ese no tenés que cumplir, pero vas a tener que cumplir con la normativa mexicana, que es igual de fuerte, lo cual no implica que dejemos de cumplir, porque es 100% cumplible y está bueno que cumplan, y como decíamos al principio, te da valor agregado decir que cumplís con normativas de protección de datos. Totalmente, inclusive creo que dentro de un lapso de tiempo, tal vez en algunos años, es una ley que muy probablemente se va a replicar en algunos países de Latinoamérica como Argentina y México, es verdad, ¿no? Es que sí, no creo que en algún momento la economía digital y el ambiente digital pare, sino todo lo contrario, sino que se vaya desarrollando más y más, y cuestiones de privacidad van a ser los más importantes, y protección de datos ni hablar. Si ya los datos hoy en día valen, no me imagino un futuro en el que valgan menos o sean menos importantes. Totalmente. Tenemos la primera pregunta por el chat. Ana nos pregunta, ¿cuáles son los principales riesgos en campañas de marketing digital? En campañas de marketing digital, el principal riesgo, incluso por newsletter y demás, es cometer spam, como lo vimos, ¿sí? Y no darte la opción de suscripción, aunque ustedes no lo crean, en Argentina son las sanciones que ha puesto la autoridad de aplicación, son unas de las más usadas, ese es el spam, o el envío de información no requerida, y las multas son altas. El otro es, otro que viene siempre a la mano, porque usualmente cuando usamos campañas de marketing y muchos ofrecen productos y servicios, es no detallar o poner información o publicidad engañosa, ¿sí? Que me lleve o que me redireccione a otros lugares, ¿sí? Usar el marketing digital de una manera errónea, ¿sí? Eso es no solo ilegal, sino que es peligroso, porque abrís de nuevo la responsabilidad, te expones, ¿sí? Entonces, esos son los mayores riesgos, porque además, si uno hace, por ejemplo, como decíamos, el envío a gente que no lo ha requerido, luego tenés que explicar cómo llegaste a esa base de datos. Y si por lo que sea vos llegaste comprándola o algo, esas cosas usualmente son difíciles de demostrar, e incluso hay sanciones penales por ese lado. Así que es importante tenerlos en cuenta. Claro, bien. Yo tengo una pregunta más. Yo hago algunos esfuerzos de marketing digital como empresa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los primeros pasos que tú recomendarías para identificar los riesgos en los que estoy incurriendo? Los riesgos son un poco lo que estuvimos viendo, es el mal manejo de la información, ¿sí? Siempre que ustedes se dediquen a este tipo, tienen que tener en cuenta que atrás hay personas, ¿sí? Y cuando ustedes se dirigen a estas personas, tienen que saber hacerlo de un modo profesional, ¿sí? No solo a nivel comercial, sino a nivel legal, porque ustedes están siempre manejando información. Cuando dan ofertas a través online, como lo vimos, tienen que darse cuenta que hay riesgos muy grandes en lo que es ofrecer productos y servicios, ¿sí? A nivel de infracciones de propiedad intelectual. Si van a usar Mango, que es una de las cadenas más grandes junto a Zara españolas, tuvo que reconocer públicamente e incluso indemnizar a un Instagramer porque habían usado una foto de él en el cual tenía lógicamente una remera Mango, una camisa, digamos, Mango, pero la habían pedido sin su consentimiento. Entonces eso es una infracción de la propiedad intelectual de ese Instagramer, que era una persona común y corriente, ni siquiera tenía muchísimos likes. Entonces, siempre tienen que saber estas cosas, tener en cuenta los pilares de seguridad de información, protección de datos, comercio electrónico, publicidad engañosa, defensa del consumidor y propiedad intelectual. Recuerden que ustedes siempre en Internet, cuando republicamos algo, pero para beneficio nuestro, capaz estamos perjudicando a un tercero. Entonces, tener en cuenta lo que es marcas y propiedad intelectual de terceras personas. Esos son usualmente los riesgos, pero como les digo, los riesgos están en todos lados. Es lo mismo que en la vida real. Uno se da cuenta cuando hay un riesgo, en el mundo digital es igual. Y usualmente somos conscientes si estamos incumpliendo o estamos cumpliendo. Usualmente lo sabemos. A veces decidimos correr el riesgo, ¿sí? Pero tenemos que saber cuál es, al menos ser conscientes de que estamos cometiendo algo que es riesgoso. Sí, totalmente. Esos son un poco los riesgos.
Inclusive rescato uno de tus recomendaciones y el ejemplo claro que pusiste de este Instagrammer en donde multaron a Mango por tomar una foto, ¿no? Y aquí destaco la importancia de capacitar a los equipos, que tú bien decías en la charla, una buena capacitación tal vez al equipo de marketing, hacerlos conscientes de las posibles implicaciones que pueden tener, porque tal vez un community manager puede hacer muy fácil para él tomar una foto que visualmente esté bien, que cumpla con ciertos lineamientos, pero estamos perdiendo o dejando de lado el tema legal, ¿no? Entonces, como un detalle tan simple puede traer una implicación muy, muy fuerte para la empresa. Por supuesto, a veces hacemos campañas publicitarias y usamos fotografías que la hemos visto capaz en otra campaña publicitaria de otra empresa o la encontramos en imágenes de Google y bueno, si no la pagaste, si no es propia, si no la compraste en un banco de imágenes, podés tener muchas consecuencias. Capaz no pasa nada, pero el día que te pasa, ahí siempre nos dicen a nosotros los abogados, me dicen, me pasó esto. Y usualmente las consecuencias son grandes, son demandas grandes. Yo he tenido he trabajado con otro abogado a la par en casos de compañías británicas, una aerolínea de bandera, en el cual había tomado imágenes de un artista para sus publicidades que no le había pedido el consentimiento y bueno, por suerte hubo la mejor de las predisposiciones por esta aerolínea y llegamos a un entendimiento y se pudo actuar y no tuvo dramas, pero para que vean que algo tan tonto como una aerolínea tan grande, les puedo asegurar que es una de las más grandes a nivel mundial, se fija en un artista y toma fotos, y estamos hablando de supuestamente gente muy capacitada, británicos, no es menos, y bueno, una persona, un artista local, pudo probar que eran sus fotos, incluso sin estar registradas, y bueno, miren las consecuencias que hay. Entonces hay que siempre saber que si hacemos esto, podemos tener este tipo de consecuencias. Así es. Pues bueno, vamos con las últimas dos preguntas. Beatriz Díaz nos comenta, si estoy en Latinoamérica, tengo que cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos. Creo que ya hablamos algo al respecto, pero si nos das tu conclusión definitiva como para cerrar este tema. Conclusión definitiva sobre esto es, vuelvo a ser un poco redundante, pero mientras no ofrezcamos nuestros productos o servicios, aunque sea de manera gratuita, recuérdenlo, en el ámbito de la Unión Europea o que puedan entrar personas de la Unión Europea, no tenemos que cumplir. Pero sí tenemos que cumplir con nuestras normativas locales, que en algunos casos son muy interesantes. Incluso la ley argentina, por más vieja que sea, te protege y mucho. Entonces, tengamos en cuenta eso. Mientras no ofrezcamos nuestros productos y servicios en el ámbito de la Unión Europea, no tenemos que cumplir. En el minuto que lo hagamos, que nosotros lo podemos hacer muy sencillamente. Si desarrollo una aplicación, la pongo a disposición en la Unión Europea, estamos alcanzados. Y si estamos alcanzados, tenemos que ser conscientes de que las sanciones, y no solo las sanciones, sino todo, es otro tipo de cultura, o se vive de otra manera, se respeta la protección de datos. Yo cuando he trabajado en un despacho de abogados en España, lo respetamos y teníamos incluso miedo de que cuando los individuos, las personas, nosotros, nos invocaban la ley de protección de datos. Es algo que se respira, es una cultura de la protección de datos, la privacidad, y me parece que está muy bueno. Entonces, y no solo a nivel de los titulares de los datos, sino como empresa, poder decir, nosotros respetamos tu privacidad. Eso me parece que es un activo muy grande. Entonces, a tenerlo en cuenta, incorporarlo y hacerlo carne, como decimos en Argentina. Claro, totalmente. Pues vamos con la última pregunta de Andrés de Drew Marketing. Nos pregunta, ¿qué opinas sobre la compra de bases de datos? Que es una práctica muy común en Latinoamérica. Compra de base de datos es una zona gris, porque en principio no está prohibido, siempre y cuando el que recolecta los datos lo haya informado y sepa, yo cuando te estoy dando los datos a vos, que esos datos van a poder ser cedidos. En un principio se puede, pero se tiene que informar. Es una práctica muy común, te diría la práctica más común de todas, yo lo he visto en muchísimas cosas. ¿Y cuál es lo que se dice en la calle o lo que se dice a las personas que hacen esto? No pasa nada, pero cuando pasa y han sido multados, son terribles las sanciones. En España por lo menos son realmente altas.
es muy difícil de probar. También, o sea, es fácil, ¿no? Porque no lo hacen, pero si yo en unos términos y condiciones y políticas de privacidad claras lo dejo sentado y digo a quién puede ser cedido estos datos, usualmente esto se usa muchísimo en cuestiones de información crediticia, ¿sí? Empresas que recolectan datos de los individuos de determinado estado, luego las entidades financieras, por así decirlo, acceden a esa información, o sea que el medio está cediendo los datos. Eso se usa muchísimo, y para que se den una idea, en este momento en Argentina cayó una de las empresas más grandes que ofrecía este tipo de servicios y están enfrentando cargos de prisión por hasta no menos de 4 años, si mal no recuerdo. La empresa quebró, desapareció de un día para el otro, ¿sí? Se llamaba Reportes Online, lo digo porque es información pública. Ustedes si buscan Reportes Online, no solo trabajaba el titular de la empresa, que facturaban millones, sino que tenía lo que acá es la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos. Había 4 personas que trabajaban como cómplices con esto y están todos procesados penalmente. Si bien no es lo que estamos hablando, compra-venta de base de datos, era tráfico de información privilegiada, ¿sí? Entonces, para que se den una idea, que estas prácticas que a veces dicen, no pasa nada, tienen consecuencias incluso penales. Hay delitos, lo que es revelar información que está en una base de datos, si yo revelo. Entonces, esos son delitos, literalmente, y tienen sanciones penales de hasta prisión. Pero lo que es compra de base de datos, en principio no es ilegal, siempre y cuando lo haga dentro de la ley. ¿Qué pienso yo particularmente? Que el 99% de la gente no cumple con esto y es peligroso, y máxime en el ámbito de Europa. En Argentina, en estos países todavía se usa esta práctica, pero el 99% de los casos es muy complicado. Claro. Entonces, si van a hacer alguna compra de base de datos, que de antemano no se recomienda, hay que nada más tener cuidado de dónde provienen estos datos. ¿Es correcto, Gastón? Sí, y ver qué calidad de datos estás comprando, porque no todos los datos personales, valga la redundancia, son datos personales para la ley. Si yo compro una base de datos de acceso público, por así decirlo, o datos de conocimiento público, como por ejemplo una base de datos en la cual esté Gastón Salort, nombre, apellido, lógicamente, documento nacional de identidad, código tributario, el QUIT sería lo nuestro, información impositiva sería, y otros datos que en principio son públicos, por ejemplo, o provincia Córdoba, Estado Argentina. Yo compro esa base de datos de 1 millón de datos. Eso en principio no son datos personales. Entonces hay que tener en cuenta si estamos comprando datos personales a los fines de la ley o datos personales que en principio son legales. Entonces hay que ver eso y a quién le compramos, lógicamente. Totalmente. Pues bueno, con esta última respuesta cerramos la sesión de preguntas y respuestas de parte de View Marketing y de Incubasoft, y a nombre de las Road Talks que hacemos con la intención de ayudar a empresas de Latinoamérica a crecer. Te damos las gracias. Toda esta información creo que ha sido de mucho valor, y sobre todo creo que el mensaje que debemos transmitir a todas las empresas que nos están escuchando es, siempre que piensen en digital, no dejen de lado el derecho, porque creo que ahorra muchos problemas a futuro. Sí, me parece que está bastante bien sintetizado. Bien. Bueno, un saludo a todos, me despido. Gracias, Gastón. Gracias, Manuel, y gracias a todos los que nos acompañaron. Nos vemos el 9 de agosto con la siguiente charla, empresas enfocadas en crecimiento. Nos vemos hasta dentro de 2 semanas. Hasta luego.